Hola chicos, ¿cómo va? Bueno, vamos a ver este tema, proporcionalidad y regla de tres simple, proporciones numéricas y constante de proporcionalidad. Bueno, primero veamos qué es una razón, ¿sí? Entonces dice, una razón se llama al cociente entre dos números enteros. El cociente significa división, ¿sí? Entonces cuando yo hago la división entre dos números, ese resultado que me dé, ¿sí? Va a ser la constante de proporcionalidad. Entonces acá dice 7 medios. ¿Es una fracción? Sí, 7 medios es una fracción. Y además todas las fracciones son razones. La fracción 7 medios es una fracción porque es una división entre dos números, entre el 7 y el 2. La línea de fracción significa división, ¿sí? Así que acá yo lo puedo leer como 7 dividido 2, ¿sí? O ahora vamos a ver qué sería la razón. Yo para sacar la razón tengo que hacer la división. 7 dividido 2, ¿sí? Yo hago que 2 por 3 es 6, sobra uno, bajo un cero y pongo la coma, me queda que 2 por 5 es 10. Entonces 7 dividido 2 es 3,5. 3,5 se lo llama razón o cociente, ¿sí? Ese 3,5 es la razón de 7 medios. Entonces, todas las fracciones son razones porque todas las fracciones son divisiones, ¿sí? Bueno, y acá dice que proporción es la igualdad entre dos razones. Acá hay dos fracciones, acá le falta la línea de fracción. Entonces, cuando yo tengo una igualdad, un igual, entre dos fracciones, ¿sí? Quiere decir que es una proporción. ¿Bien? Entonces, ¿yo cómo saco la constante de proporcionalidad? ¿O cómo saco la razón de esto? Bueno, voy a dividir 8 dividido 2 y 20 dividido 5. ¿Sí? Bueno, yo sé que 8 dividido 2 es 4 y que 20 dividido 5 es 4. Entonces, cuando estos dos dan iguales, ¿sí? Quiere decir que estas fracciones son proporcionales. Entonces, la constante de proporcionalidad es 4. ¿Sí? La constante de proporcionalidad entre estas dos fracciones es 4. O sea que si las divido, ambas me dan lo mismo. ¿Sí? Ahora, si no me dan lo mismo, quiere decir que no son proporcionales, entonces no hay constante. Puede llegar a pasar. Bueno, esta parte es para el punto uno de la actividad. ¿Sí? Si yo voy más abajo, el punto uno que está acá, tienen que hacer 50 dividido 6, 75 dividido 9, ¿sí? Y fijarse si ambas divisiones dan lo mismo. Si dan lo mismo, ese resultado es la constante de proporcionalidad. Si dan distintos, no hay constante, entonces no son proporcionales las fracciones. Así tienen que hacer en cada uno. Acá 10 dividido 8 y 25 dividido 20. Se fijan si dan lo mismo. Bueno, y así sucesivamente. Eso tienen que hacer en el punto uno. Bueno, sigamos viendo la teoría para poder realizar el punto 2. Proporción. Acá hay un ejemplo para generalizar el tema. Si A, B, C y D son cuatro números enteros, cuatro números cualquiera, se llama proporción a la igualdad entre dos razones. Acá, supongamos que A, B, C y D son números. Entonces, esta igualdad entre dos fracciones se lo llama proporción. ¿En dónde? Estas letras tienen números, tienen nombres. ¿Sí? A y D, que es esta letra y esta letra, que son números, se lo llama extremos. Y C y B, que es este y este, se lo llaman medios. ¿Sí? Entonces a la primera diagonal se lo llama extremos y a la otra diagonal se lo llama medios. Estos son a nivel informativo para que sepan. Después, la más importante es esta propiedad, la propiedad fundamental de las proporciones. ¿Sí? En toda proporción, el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Así que la multiplicación, que es el producto, la multiplicación entre una diagonal tiene que ser igual a la multiplicación de la otra diagonal. ¿Sí?
En conclusión, la fórmula sería esta. A por D igual a B por C, siguiendo las letras anteriores. A esto se lo llama la propiedad fundamental. Entonces, un ejemplo. Si yo tengo estas fracciones y yo multiplico cruzado, hago 7 por 4, que es igual a 14 por 2. Ahí multiplico las diagonales. Y tiene que cumplirse la igualdad. Entonces, fíjense, 7 por 4 es 28. Y 14 por 2 también es 28. ¿Sí? Entonces, como dieron iguales de ambos lados, quiere decir que estas fracciones son proporcionales. ¿Sí? Y son proporcionales, porque si yo hago 7 dividido 2, la constante de proporcionalidad sería 3,5. Y si hago 14 dividido 4, también sería 3,5. ¿Ok? Bueno, entonces sabiendo esto de la propiedad fundamental en donde se multiplica cruzado, yo puedo hacer el punto 2 y también podría hacer el punto 5. Bueno, el punto 2 son todos parecidos, ¿sí? Más que nada el A y el B son iguales. En el primero, que fue el que hicimos en clase, yo tendría que hacer. Utilizo la propiedad fundamental que vimos recién. X por 144, que es la primera diagonal, es igual a 4 por 72, que es la segunda diagonal. ¿Sí? Entonces yo ahí, lo que primero voy a hacer es la única cuenta que puedo hacer, que es 4 por 72. Y eso me da 288. Ahora, esto que quedó acá es una ecuación. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es cuando tengo una igualdad, cuando tengo un igual, y tengo una x. ¿Sí? Y esa x representa un número que yo no sé, una incógnita, y que la tengo que encontrar. Para encontrar x la tengo que despejar. Despejar quiere decir que la tengo que dejar sola. Para dejarla sola, este 144 lo tendría que sacar o pasar para el otro lado. ¿Cómo pasan los números para el otro lado para que la x quede sola? Bueno, pasan con la operación contraria. ¿Sí? Por ejemplo, si está sumando, para el otro lado va a pasar restando, que es lo contrario. Si está restando, va a pasar sumando. Si está multiplicando, que es este caso, va a pasar dividiendo. Y si está dividiendo, va a pasar multiplicando. ¿Sí? Siempre con lo contrario. Entonces, el 144 que está multiplicando pasa dividiendo, acá atrás del número, y eso a mí me va a dar 2. Entonces, la constante, ese número que es x va a ser 2. Fíjense, si yo reemplazo acá por 2, me quedaría que 2 cuartos es igual a 72 sobre 144. Si yo hago la propiedad fundamental de vuelta, 2 por 144 es igual a 4 por 72. Y sí, se hacen las cuentas, en ambos lados me va a quedar 272. Esto quiere decir que esas fracciones son proporcionales. Otra forma de darnos cuenta es, si yo hago 2 dividido 4, me da 0,5. Y si hago 72 dividido 144, me da 0,5. Y como ambos son iguales, quiere decir que esta es la constante de proporcionalidad y que ambas fracciones son proporcionales. ¿Sí? Bueno, esto que les puse acá en un costado es a nivel informativo. Lo más importante es esto de acá, donde tienen que multiplicar cruzado y despejar x. Bueno, en el B hacen lo mismo, multiplican cruzado, despejan x, y en el C no hay una incógnita. ¿Sí? No sé si está mal tipeado o directamente solo tienen que hacer la multiplicación cruzada y ya está. Hacen 3 por 40 y 5 por 24, se fijan cuánto da, si da igual, y nada, si da igual son proporcionales. Nada más que eso. Bueno, en el último punto pasa lo mismo. ¿Sí? El A es igual a los anteriores, el B es igual, pero el C y el D tienen una particularidad, que no hay solamente X, tienen otros números. Entonces veamos qué pasa. Vamos a hacer el ejemplo, con este no, vamos a hacer el ejemplo con el de abajo, con este A. Les voy a hacer el último. Multiplico cruzado. 3 por 6
es igual a 4 por 5 menos x. Entonces, 3 por 6 es 18. Y de este lado, chicos, lo que tengo que hacer, o lo puedo evitar también, no, vamos a hacerlo de esta manera mejor, porque si no, vamos a evitar la propiedad distributiva que les iba a decir. Vamos a evitarlo. Bueno, yo necesito que la x quede sola, ¿sí? Entonces yo tendría que pasar el 4 y el 5. Primero paso lo que está más alejado de la x. Entonces primero paso el 4. Como está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo, ¿sí? Entonces ahí pasó el 4, entonces el 4 se fue. Entonces 18 dividido 4 me da 4,5. ¿Sí? Bien. Y después algo sencillo que puedo hacer para que no me salte error, ¿sí? Es, eh, yo la x, como es negativa, ¿sí? La puedo pasar sumando para el otro lado, ¿sí? Entonces me queda 4,5 más x. O sea, con lo contrario que es una suma. Y después el 4,5, como es positivo, como está sumando, lo paso restando para el otro lado. Entonces esta cuenta me da 0,5 y esa va a ser el valor de x. Bien. Bueno, este era un poco más complicado porque había un menos adelante de la x, ¿sí? Porque si no, yo otra forma de hacerlo era, bueno, paso el 5, que es positivo, lo paso negativo, hago la cuenta, pero iba a ser más complicado. Entonces lo ideal es así. Bueno, lo mismo hacen en el C. Multiplican cruzado, el 8 lo van a tener que pasar dividiendo, después el 1 restando, bueno, así. Bueno, esta sería la primera parte. Vamos a ver, para hacer el punto 3 y 4 lo de regla de 3. Acá empieza la regla de 3. Hay dos reglas, la directa y la indirecta, ¿sí? Acá dice, ¿qué es la regla de 3 simple? Es un método para calcular magnitudes proporcionales. La directa, que vamos a ver un ejemplo. Una moto se mueve a velocidad constante y recorre 15 kilómetros en 3 minutos. Entonces, fíjense acá, 15 kilómetros en 3 minutos. Para llegar a un puesto policial, les falta recorrer 40 kilómetros. ¿Cuánto tardará en recorrerlo? Bueno, entonces, yo para 15 kilómetros tardo 3 minutos. Y para 40, ¿cuánto tardo? Entonces le pongo X porque no sé cuántos minutos tardaré. Entonces, la primera pregunta es, si para 15 kilómetros tardo 3 minutos, para 40 kilómetros, ¿voy a tardar más minutos o menos minutos? Voy a tardar más, porque es una distancia más larga, ¿sí? Entonces, además la velocidad es constante, se quiere decir que se mantiene la misma velocidad, no es que va más rápido. Entonces, como la distancia subió de 15 a 40, y los minutos también van a subir, ¿sí? Van a subir, van a subir porque para 40 kilómetros voy a tardar más, ¿sí? Como ambas proporciones suben, ¿sí? Aumentan, o sea, a medida que aumenta una, aumenta la otra, porque a medida que recorro más distancia, voy a tardar más minutos, ¿sí? Esto se lo llama directa. Acá nos dice, la experiencia nos indica que si nos falta recorrer más de kilómetros, vamos a tardar más tiempo. Es decir, que a más cantidad de kilómetros, más minutos, o sea, más tiempo. Cuando esto ocurre, se trata de magnitudes directamente proporcionales, ¿sí? Entonces, cuando yo recorro más algo, o sea, cuando ambas proporciones aumentan, quiere decir que son directas, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago para resolverlo? Primero identifico si es directa o indirecta. En este caso es directa porque cuando yo aumento la distancia, aumenta el tiempo en que tardo. Cuando las dos aumentan, es directa. Entonces, ¿cómo hago para resolverlo? Para resolver este tipo de problemas, hallamos las razones. Acordate que razón es un cociente, es una división entre dos magnitudes, ¿sí? Entonces,
quedan las razones así. Yo para 15 kilómetros tardo 3 minutos. ¿Sí? Como dice acá. Para 15 kilómetros, 3 minutos. Para 40 kilómetros, ¿cuántos minutos? Sería X. ¿Sí? Porque no sé cuántos minutos van a ser. Así lo planteo. 15 kilómetros, 3 minutos. 40 kilómetros, X porque todavía no lo sé. Entonces, ¿qué hago? Multiplico cruzado, aplico la propiedad fundamental, como hicimos hace un rato. Entonces, ¿qué me queda? Que 15 por X, ¿sí? Es igual a 40 por 3. ¿Bien? Entonces, 40 por 3 es 120. Y si el 15 que está multiplicando lo paso dividiendo para que la X quede sola, ¿sí? ¿Cuánto me va a quedar? Bueno, eso me, eso me va a quedar 8, ¿sí? Como dice acá. Entonces X va a ser igual a 8 minutos, ¿sí? Entonces, para 15 kilómetros tardo 3 minutos y para 40 tardo 8, ¿sí? Bien. Entonces dice, y acá me hace otra pregunta, y para recorrer 80 kilómetros, ¿cuánto tiempo tardará? Bueno, planteo lo mismo. Y para 15 kilómetros tardo 3 minutos. Para 80, X, porque no sé cuántos minutos voy a tardar. Entonces hago lo mismo. 15 por X igual a 80 por 3. Multiplico en diagonal, ¿sí? 80 por 3 es 240. Y si paso el 15 dividiendo, ¿sí? Ahí me quedarían los 16 minutos. ¿Bien? Ahí está. Bueno, entonces, para 80 kilómetros tardo 16 minutos. Acá dice, fíjate que para recorrer 40 kilómetros tardo 8 minutos y para recorrer 80 tardo 16. ¿Qué se observa? Cuando el espacio se duplica, el tiempo se duplica. Fíjense que yo tenía 40 y pasé a 80. Se duplicó, o sea, es el doble de kilómetros. Como es el doble de kilómetros, es el doble de minutos que tardo. ¿Sí? Por eso son proporcionales. ¿Bien? Bien. Bueno, acá habla todo de la constante de proporcionalidad, ¿sí? Que si yo, ¿se acuerdan que el planteo que hacíamos era, por ejemplo, si para 15 kilómetros hago 3 minutos, no sé, para 40 me quedaba 8 minutos. Entonces fíjense que son proporcionales. La constante de acá, 15 dividido 3 es 5. Y 40 dividido 8 también es 5. ¿Sí? La constante de proporcionalidad es 5. ¿Sí? Son 5 kilómetros por minuto. Eso quiere decir la constante de proporcionalidad. ¿Cuántos kilómetros hago por minuto? Como en un auto podemos decir que hacen tantos kilómetros por hora. ¿Sí? Bueno, de eso hablan acá. Y después tenemos la indirecta. ¿Sí? La indirecta, vamos a ver con un ejemplo. Dos obreros tardan 24 días en finalizar una obra. Dos obreros, 24 días. ¿Cuánto tardará cuatro obreros en finalizar la misma obra? ¿Ves? X, pues no sabemos cuántos días va a tardar. Bueno, ¿qué pasa? Acá aumentaron la cantidad de obreros, de 2 pasó a 4, pero si yo tengo más obreros, ¿voy a tardar más días o menos días? Voy a tardar menos. Va a haber más gente trabajando, entonces voy a tardar menos días. Eso va a bajar. Entonces, esta es la diferencia entre directa e indirecta. En la directa, cuando algo subía, el otro también subía. Ahora acá, cuando uno sube, el otro baja. ¿Sí? Entonces ahí es indirecto. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se resuelve la indirecta? Bueno, acá sería esta cuenta que está acá. Así se resuelve. Sería
2 obreros por 24 igual a 4 por X. ¿Sí? Ya sería este por este igual a este por este. ¿Sí? Si nosotros hacemos lo que hacíamos antes, no sé, que para 2 obreros tengo 24 días y para 4 obreros tengo X días. ¿Sí? Nosotros hacíamos esto antes. Bueno, yo para multiplicar en directa multiplicaba cruzado. Bueno, acá para indirecta sería derecho. Hago 24 por 2 igual a X por 4. Sería al revés. ¿Bien? Bueno, entonces, acá hicieron como una tabla, como una tablita. ¿Sí? Con 2 obreros, tardo 24 días. Con 4 obreros, tardo 12. ¿Sí? Porque si yo duplico la cantidad de obreros, voy a tardar la mitad de día. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente. Bueno, acá sigue hablando todo sobre eso, y acá vienen los ejercicios. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo directa es porque los dos magnitudes suben, como vimos antes. A más distancia, más minutos voy a recorrer. Ahora, cuando yo tengo indirecta, cuando uno sube, el otro baja. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá, a mayor obreros que tengo, menos días voy a tardar. Entonces va a disminuir. ¿Cómo resuelvo la directa? La directa multiplico cruzado. ¿Sí? Y la indirecta voy a multiplicar derecho. Y ahí despejo esto. Así va a ser con cada uno. Entonces acá tengo dos problemitas, el 3 y el 4. Uno va a ser directa y el otro va a ser inverso. ¿Sí? Fíjense bien cuál es cuál. Planteen la razón, las proporciones, planteen la igualdad y multipliquen cruzado como hicimos en el punto 2 y 5. Y despejen esto. Esa sería la cuestión. Bueno, espero lo hayan entendido. Nos vemos, saludos.